Hace 5 años nuestro país presentó la Contribución Nacionalmente Determinada. Esto en el contexto de las discusiones para adoptar un acuerdo global que posteriormente resultó en el Acuerdo de París. Y en ese momento nuestro país puso de manifiesto que la adaptación está al mismo nivel de importancia que la mitigación y también puso una contribución para reducir la vulnerabilidad del sector social, del sector productivo y de los ecosistemas. Durante la COP21 me tocó desempeñarme como el jefe de la negociación diplomática por parte de México y director general de temas globales en la Cancillería mexicana. En esos papeles pude encabezar un grupo espectacular de gente comprometida y conocedora que buscábamos la realización del tan anhelado acuerdo internacional que permitiera una acción universal contra el reto más claro que enfrenta la humanidad, el cambio climático. Para mí el Acuerdo de París es precisamente una esperanza, ¿no?, de cómo podamos combatir el tema del cambio climático, ya que incluye compromisos de reducciones de emisiones de todos los países del mundo con base a sus circunstancias nacionales. El Acuerdo de París es una meta, es una importante ruta a seguir para los gobiernos y fundamentalmente un compromiso de estados. A lo largo de estos 5 años de vida del Acuerdo de París, he podido ver su evolución desde 2 ámbitos, desde el sector público y desde el sector privado. Creo que es importante reconocer que tanto las reglas del Acuerdo de París como la actualización de las metas nacionales de reducción de emisiones no han avanzado a la velocidad necesaria que se esperaba al inicio para poder afirmar con certeza que vamos en el camino correcto hacia un escenario de 1.5 grados. Los países que se comprometieron con grandes ambiciones hace unos 5 años a reducir las emisiones están yendo a pasos muy lentos hacia el cumplimiento de esas mismas ambiciones. Es decir, tenemos idealmente que reducir de un 40 a 50% las emisiones para 2030 y tenemos que llegar a, como muchos países mencionan, a lo que se llama el carbono neutral, es decir, no depender ya de recursos fósiles para el crecimiento económico de nuestros países. Y bueno, pues la idea es que para 2023 también tengamos el primer, se llama Global Stocktake en inglés, es decir, un primer corte de caja sobre lo que implica hasta ahora el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 5 años. Y lo que vemos, repito, es que las ambiciones eran tal vez mucho más entusiásticas al inicio que ahora. A la fecha, en total 127 países responsables de aproximadamente el 63% de las emisiones globales ha considerado o ha adoptado metas de cero emisiones al 2050. Si todos estos países cumplieran con sus metas, lograríamos reducir la temperatura global a 2.1 grados centígrados a finales del siglo. Estamos con diversos pendientes en temas de mitigación, donde las metas no son suficientes para alcanzar lo que los científicos nos han recomendado. Estamos en pendientes en temas de resiliencia y adaptación, en donde no se toman adecuadamente las voces de las comunidades locales y las poblaciones indígenas. Y esto me lleva justamente al tema de derechos humanos y justicia climática. México, por ejemplo, en su primer NDC en 2016 hizo referencia al tema de derechos humanos. Entiendo que en la actualización de su NDC está incorporando de nueva cuenta ese tema. Pero más allá de esta retórica, es indispensable que los derechos humanos y la justicia climática sean el eje transversal en el cual las siguientes acciones de mitigación y adaptación sean implementadas. Hemos visto un movimiento de jóvenes que están exigiendo que se tiene que hacer mucho más, y esto es porque también en estos 5 años se ha presentado un informe del IPCC, que es un órgano científico, que básicamente nos dice que esta década de aquí a 2030 es la última oportunidad que tenemos para prevenir los cambios más catastróficos de este fenómeno. Yo participé en la 11ª Conferencia de la Juventud que tuvo lugar del 26 al 28 de noviembre de 2015, justo días antes de que comenzaran las negociaciones de la COP21 en París, Francia. Y esta Conferencia de la Juventud fue un espacio idóneo para que pudiéramos expresar lo que estábamos haciendo en nuestros países, en nuestra región, a nivel mundial, para generar nuevas alianzas y para establecer temas que debían sí o sí ser promovidos en el marco de las negociaciones del Acuerdo de París. Durante las negociaciones del Acuerdo de París,
Estos jóvenes se organizaron para hacer manifestaciones afuera de los centros de negociación y era impresionante ver a tantos jóvenes gritando que otro mundo era posible y que podíamos luchar por ese mundo. Es el momento donde México, que ha sido un líder multilateral, no solamente en la lucha contra el cambio climático, sino en varios de los acuerdos ambientales multilaterales, debe demostrar con acciones que nuestra palabra se cumple, que vamos adelante, porque solamente de esa manera vamos a llegar a los niveles que necesitamos para atender el reto que enfrentamos. Hoy nuestro país refrenda este compromiso, pero lo hace con muchos mayores elementos. Con la experiencia de haber implementado el primer programa especial de cambio climático normado por ley, con la experiencia de una evaluación sobre ese programa y con la experiencia también de haber echado a andar justamente un anexo transversal, un financiamiento específico dirigido al cambio climático. El sector privado puede ser un gran catalizador para alcanzar las metas del Acuerdo de París, por ejemplo, para movilizar financiamiento climático, pero si no se crea un marco de política robusto para ello, cualquier aumento de la ambición no será suficiente para reducir la brecha de emisiones que nos separa de los 2 grados. Creemos importante ver la oportunidad alrededor de la acción climática para transitar hacia una economía más verde y menos intensiva en el uso de energía. Sabemos que tiene costos y hay que hacer inversiones para descarbonizar la economía en todo el mundo y volverla más resiliente a los impactos del cambio climático, pero también sabemos que con eso se puede promover la protección al medio ambiente, el crecimiento económico y un mayor bienestar social. No es una tarea únicamente del gobierno, únicamente del sector privado, de las grandes empresas, sino que también es algo que nosotros como individuos nos tenemos que hacer en la forma en la que compramos, en la forma en la que consumimos y en la forma en la que producimos. Me gustaría pues dejar este mensaje de que se incremente la ambición del gobierno, dado que México es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, y que en esta década se detengan las inversiones en combustibles fósiles, ya que no son compatibles con París. Debemos de dar una visión ética, debemos de dar una visión de derechos humanos a las acciones que todos los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales y los diversos actores están realizando para luchar en contra del cambio climático. Si lo hacemos así, si incorporamos esta visión transversal de indivisibilidad, interdependencia, universalidad de los derechos humanos y, por supuesto, progresividad, estaremos hablando entonces de un futuro sustentable para todas y todos en este planeta. No basta con tener un acuerdo entre países, no basta con que exista el Acuerdo de París, aún faltan muchas acciones que implementar y creo que los jóvenes tenemos mucho que hacer y que aportar desde nuestras disciplinas. Y estoy segura que podemos acelerar el paso y replicar muchas más de las iniciativas que ya están en acción, porque puede ser posible y porque necesitamos hacerlo posible, que este primer 5º aniversario del Acuerdo de París nos recuerde que estamos con un enorme futuro y una enorme responsabilidad por delante para hacer la diferencia y desaprender y volver a aprender. Reaprendamos las cosas que podemos cambiar.